Cristo, hermano, paz de Cristo, muy bendecida noche tenga usted en este espacio, en este tiempo. Que la bendita, gloriosa y perfecta paz de nuestro Señor Jesucristo esté en su vida, en su casa, en su familia, con sus hijos y en todo lo que le rodea. Gracias a Dios por este momento que podemos compartir algo de la palabra de Dios. Recuerde que la intención principal y primordial de la del hecho de compartir nosotros la palabra en este espacio, en este ámbito, pues es principalmente para que usted pueda guiar su oración, ayudar a su oración, orientar a su oración a través de la palabra, y que cada momento de oración sea más especial, más poderoso, y que pueda acceder a bendiciones de parte de Dios que solamente se pueden acceder a través del conocimiento y de la oración. La oración es una parte muy importante del cristiano, pero el conocimiento es algo que ayuda mucho al cristiano. Recuerda que la frase o la escritura declara que por falta de conocimiento el pueblo perece. Y no es por falta de oración, es por falta de conocimiento. Muchas veces sí oramos bastante, pero tenemos una falta, estamos incompletos en la parte de la estructura del conocimiento. Y Santiago lo expresaba de esta manera, dice: pedís y no recibís porque no saben pedir. Entonces no pedís como conviene, es decir, no hay conocimiento en el cómo pides. Entonces es una de las ideas que tenemos mientras que hacemos este tipo de enseñanzas. Y hoy quiero ayudarte, quiero guiarte a que en la escritura vamos a encontrar y vamos a reconocer algo que tiene que ver con el tiempo de oración, sí, pero también tiene que ver con el tiempo de Dios. Recuerda que hay una idea que puede ayudarnos a entender cómo Dios funciona en el ámbito espiritual y cómo Dios funciona en el ámbito físico, cómo Dios trabaja dentro de nuestros ámbitos. Dios tiene que incluirse, meterse a nuestros territorios, a nuestras áreas, a nuestra dimensión, vamos a llamarle de esa manera. Y Dios va a afectar nuestra dimensión en la medida en que nosotros nos metamos a su dimensión. Ahí lo digo de nuevo. Dios va a afectar nuestra dimensión en la medida que nosotros nos metemos a su dimensión. ¡Wow! Esa es una de esas frases que no la piensas, pero cuando el Espíritu llega y te dice: aquí está, hijo, aquí está. Mira, la razón por la que a mí me impresiona esta frase o me impresiona esta idea es porque obviamente nos vamos a basar en la escritura para desempeñar o desarrollar esta idea, ¿verdad? Pero yo quiero que tú digas, muchos cristianos hemos dicho en alguna ocasión alguna de estas dos frases: un día es como 1000 años. ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? Yo creo que sí. Muchos cristianos lo dicen cuando ven que algo tarda mucho, dicen: pues sí, la escritura dice que un día para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, entonces pues no hay diferencia. Entonces vamos a ir a una de las versiones de esta frase, que es de mis frases favoritas de la escritura, pero vamos a ir a la de Salmos. Hay una en Salmos, el capítulo 90 y verso 40, en el Salmo 90 capítulo, versículo 40, y yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, por si acaso. A lo mejor en la versión de Reina Valera va a cambiar un poquitito, a lo mejor el orden de alguna palabra, pero básicamente dice lo mismo. Entonces, escúchalo en el nombre de Jesucristo. Dice: porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. Y quiero que pongamos énfasis en esa frase: ya pasó. Un día, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Entonces, el día para un día de nosotros puede ser como 1000 años para Dios, o viceversa. Para Dios, 1000 años de nosotros pueden ser un día para Él, pero un día que ya ocurrió. Es decir, que hay un punto en el que nos
nos vamos a encontrar nosotros que si podemos acceder a la dimensión de Dios, y eso es de lo que se trata cuando oramos, de entrar en la dimensión de Dios, entonces vamos a aprender a estar adelantados a nuestro tiempo. Un cristiano que ora en la dimensión de Dios está siempre adelantado en el tiempo. Un cristiano, nuevamente lo digo, un cristiano que ora en la dimensión de Dios siempre está adelantado en el tiempo. Y quiero que hablemos bajo el tema de un día no es un día. Suena a chiste, pero así lo suena porque así parece dentro del ámbito espiritual. Un día no es un día. Escucha muy bien, hermano, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. En el reino espiritual es intercambiable 1000 años, un día, 1000 años. Es decir, lo que pasa en el tiempo de nosotros no necesariamente es lo mismo que pasa en el tiempo de Dios. Fíjate bien, los humanos, voy a introducir primero, para que tú entiendas de dónde sale esta idea. Fíjate bien, los humanos vivimos en una versión del tiempo o en una dimensión del tiempo donde vamos encontrando cosas día con día. Aprendemos día a día. Hoy sabemos más de lo que sabíamos ayer. Hoy aprendimos algo que no sabíamos ayer. El ser humano está condicionado por el tiempo y por lo tanto vivencia cada día con experiencias nuevas. En otras palabras, no conocemos el futuro porque vivimos día a día. No conocemos el futuro porque estamos ligados a esta versión del tiempo, o a esta dimensión del tiempo que es lineal, completamente lineal. Es decir, las cosas que no han ocurrido no las podemos conocer. Pero el que vive en el espíritu, el hombre, el ser que vive en el espíritu puede acceder a un plano del tiempo, a una versión o a una dimensión del tiempo donde el futuro ya fue. ¡Wow! El Espíritu Santo te puede llevar a momentos de tu futuro o del futuro de alguien más. Llámase. La palabra de Dios hoy, yo siento a Dios, hermano. La presencia de Dios se va a mover en una dimensión en la que te va a enseñar cosas que aún no ocurren en el plano humano, pero que ya ocurrieron, ramas. Mira, la verdad es que vienen cosas, hermano, para el que ora en el espíritu, donde vas a empezar a oír, a ver y a entrar en ámbito del espíritu donde Él reina. Y si Él reina, Él es dueño y señor de ese tiempo y te va a dar de su presencia, te va a hablar de tu vida, te va a hablar de la vida de alguien más, pero siempre con el afán de hacer que alguien llegue a los pies de Cristo. ¡Wow! Mira, en estos días Dios va a desatar un conocimiento sobrenatural de cosas y de personas para que éstas lleguen a los pies de Jesús. Si tú estás haciendo evangelización, si tú estás llevando la palabra a alguien, te conviene aprender a orar en el Espíritu, aprender a entrar en el ámbito, en el tiempo y en la línea de tiempo de Dios, porque en sus ojos un día es como 1000 años o 1000 años es como un día. Y especialmente dice ahí un día, el día de ayer que ya pasó, y termina diciendo, y como una vigilia de la noche. Como una vigilia de la noche. Esa parte de ahí me impresiona porque hay mucho que aprender acerca de ella. Fíjate bien. Decía yo que entonces cuando logras acceder al plano del tiempo donde el futuro ya pasó, es decir, al plano espiritual del tiempo, entonces podrás acceder a un plano en el futuro que ya fue, donde lo que yo, que no lo conozco, porque estoy limitado por la versión de tiempo de mi dimensión temporal, pero cuando ocurre, cuando llego a entrar en el espíritu, entro en esa dimensión de tiempo más, ¿cómo se dice?, más avanzado, más
adelantado, y al entrar en esa dimensión, entro a la misma dimensión de los ojos de Dios, donde un día y 1000 años son intercambiables, y lo que ya ocurrió, Dios ya lo sabe. Ahora, no estoy hablando por hablar. Yo quiero que tú y yo veamos palabras en la Escritura, temas en la Escritura, cosas en la Escritura que nos demuestran que esto es cierto. Yo quiero no quiero solamente decirte, mira, pues yo pienso que es así. No, yo quiero demostrarte con la Escritura que es así. Mira, vamos a empezar yéndonos al tema de la vigilia, por ejemplo, de la noche. Una vigilia de la noche es una de las formas en las que se interpretan los 1000 años. Dios está diciendo que 1000 años puede ser prácticamente cualquier cantidad de tiempo, pero él habla de una vigilia de la noche en el Salmo 90:40. Ahora, ¿recuerdas cuánto tiempo oró Jesús en Getsemaní? ¿Cuántas horas pasó Jesús en Getsemaní? Pues no lo dice literalmente, pero si lo leemos paso a paso, nos vamos a dar cuenta que Jesús dice que llevó a sus discípulos, y luego se quedó con 3 de los más cercanos, que los invitó a pasar tiempo en oración con él, y él todavía se separó un poquito más, como dice la distancia de un tiro de piedra, es decir, como que unos 20, 30 metros tal vez, más adelante, y Jesús se puso a orar, y regresó después de 1 hora, ahí está una, regresó después de 1 hora, y los halló durmiendo, y les habla. Ahorita no voy a entrar en eso todavía, pero quiero que veas, ya oró 1 hora, regresa, los halla durmiendo, les dice, hey, levántense, velen conmigo, oren conmigo, no se duerman. Se regresa a orar, dura otra hora, regresa, los vuelve a encontrar dormidos, los vuelve a increpar, los vuelve a enseñar, a llamar la atención, y los lleva a que inicien de nuevo la oración. Y es que Jesús los estaba queriendo meter a la dimensión espiritual donde él estaba entrando. Wow, mira, cuando Jesús entra y se va a su tercer momento de oración, a su tercera hora de oración, él ya completó una vigilia. 3 horas son una vigilia. 3 horas son una vigilia. Cuando una persona logra entrar en una vigilia de oración, entonces está empezando también. Ahora, no es orar, no es el tiempo, hermano. Lo que quiero que entiendas es el principio de entrar en el Espíritu a la zona donde Dios abre los ojos espirituales. Mira, hay momentos en los que Dios puso velo en los ojos de los profetas. Y él lo declaró. Hubo momentos en los que él puso velo delante de los ojos y dijo, y vuestros videntes no verán, porque yo haré caer velo sobre sus ojos. Wow, hermano, quiere decir que nosotros podemos estar ahorita con los ojos velados, pero podemos entrar al ámbito espiritual, y entonces, wow, se va a empezar a abrir, se va a empezar a desplegar delante de nosotros lo que necesitamos aprender, lo que necesitamos saber y lo que necesitamos conocer de la vida, de la Escritura, del ámbito espiritual, e incluso de personas. Mira, hoy a la gente en general, no le interesa escuchar de Jesús, pero sí le interesa escuchar lo que Jesús tiene que decir de ellos. Lo digo de nuevo, a mucha gente no le interesa escuchar de Jesús, pero sí les interesa escuchar lo que Jesús tiene que decir de ellos. Porque si tú le llegas a alguien a hablar con la palabra y le dices, mira, la Escritura dice, y yo te digo, y dice que tú eres un pecador y que te tienes que arrepentir y que recibas a Jesucristo, y todo eso es cierto, y ellos tal vez saben que eso es cierto también, pero están cansados de escuchar solamente lo que les decimos, como se los decimos todo el tiempo, porque todo el mundo les dice lo mismo. Pero qué diferente sería que cuando tú llegas con una persona, tú empiezas a hablar con esa persona, hola, ¿cómo estás? Y que te dice, no, pues no me encuentro tan bien del todo. Y que tú le digas, no, pues tienes razón, no te encuentras tan bien del todo porque hoy peleaste con tu pareja. Y pelearon sobre dinero. Y que la persona te voltee a ver con ojos de, ¿cómo sabes? Y que tú le digas, es que el Espíritu Santo de Dios me está enseñando que tú
tuviste esta situación y esta situación y esta situación, pero el Espíritu Santo te dice, no tengas temor, Dios está contigo, Él te va a cubrir, Él te va a solucionar tu problema, pero Él quiere que des este paso de fe. ¡Wow! Hermano, te aseguro que eso es diferente. Para la persona que escucha la palabra, eso es totalmente distinto. Cuando a mí se me acercó alguien y me dijo, es que el Señor me manda a decirte esto, y la persona ni me conocía, ni él a mí, ni yo a él, y él llega y me dice una palabra que es exclusivamente para mí, yo no puedo hacerme el tonto, perdón la expresión, yo no puedo hacer oídos sordos, porque yo sé que Dios está hablando a mi corazón. Por eso este tipo de oración, esta área en la oración es importante desarrollarla. ¡Wow! Mira, cuando tú entres en la presencia de Dios y entres al ámbito espiritual, pídele a Dios, Señor, abre mis ojos. Quiero saber, quiero entender lo que está más allá, pero lo quiero entender para bendición. Mira, vamos a ver por qué esto es algo especial. Jesús tenía la costumbre de ir a orar de noche, ¿cierto? Y él oraba en muchas ocasiones, pasaba incluso en ocasiones, hasta la noche entera, o si no en vigilia, porque él quería entrar en ese nivel donde él podía acceder al tiempo adelantado. Es decir, él tenía que llegar al punto donde él viera las cosas en los ojos de Dios como algo que ya ocurrió, como algo que ya pasó. Lucas 6:12 nos habla de este caso, o sea, de cómo Jesús se iba de noche a orar. Mateo 14:23 nos vuelve a mencionar eso. Marcos 1:35, ya los escudriñarás tú en tu espacio y en tu tiempo. Lucas 6:12, Mateo 14:23, Marcos 1:35, Lucas 5:16. Todos estos versículos nos hablan de cómo Jesús se apartaba a orar en la noche. El último, de hecho, están diciendo los apóstoles cómo Jesús muchas veces se apartaba a orar. Están recordando más bien ellos. Mira, cuando tú logras entrar en ese ambiente o en ese espacio, pues tú logras acceder a entendimiento y a conocimiento de lo futuro. Lo digo de nuevo, cuando tú logras entrar en ese espacio, tú vas a lograr entender o aprender sobre conocimiento y entendimiento de lo futuro. Compaginemos, mira, si el texto base dice que en los 1000 años, en los ojos de Dios, es decir, en la vista de Dios o en el tiempo de Dios, los 1000 años son como el día de ayer que pasó o que ya pasó, que ya ocurrió. Entonces ahora vamos a lo que dice Juan en el capítulo 4 de Juan. En el capítulo 4 de Juan encontramos a la mujer samaritana. Capítulo 4 de Juan. Déjame lo busco aquí porque lo tengo movido. Tengo Juan 1, pero lo encuentro rápido. Juan 4, fíjate bien. En el momento en el que Jesús empieza a caminar, ahí me puse en Hechos. Una disculpa, ahorita arreglamos esto. A ver, Juan 4. Válgame, es que me voy a poner Hechos. Déjame reviso por qué me está haciendo eso. Ahora sí, Juan 4. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ya va. Jesús, en el capítulo 4 y verso 1 dice, se enteró de que los fariseos habían oído decir que él ya tenía más seguidores que Juan y que bautizaba más gente que Juan, aunque realmente no era Jesús el que bautizaba, sino sus seguidores. Entonces Jesús se fue a Judea y regresó otra vez a Galilea, ya que tenía que pasar por la región de Samaria. Y ese versículo 4 dice, tenía que pasar por la región de Samaria. Fíjate bien, ese es en el verso 4. Esta es la palabra de Dios para todos. Quiero leértelo en versión Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera. Dice exactamente igual. Tenía que pasar por
Samaria. Y te leo por última vez la versión Reina Valera, que es la que más tenemos en la mayoría de nuestras casas. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Yo quiero que tú te fijes en esto. Cuando Jesús sale para allá, él tenía que ir a otro lado. Él no iba a Samaria. Él iba a otro lugar que es a Galilea. Él iba de Judea a Galilea. Mira, él lleva una línea donde él está en un punto y él tiene que ir al otro. Típicamente ellos tenían que rodear, porque en medio de esos lugares o en medio de esas dos ciudades estaba esta ciudad que se llamaba Samaria y que era una ciudad que, digamos, que era prohibida para los judíos. Los judíos y los samaritanos descienden de donde mismo, pero hubo una situación ahí entre ellos que se dividieron, ¿no? Se separaron, en cierta manera se aborrecían y no se tenían ni respeto ni cariño, válgame. Entonces, pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque Jesús tenía necesidad, o porque tenía que pasar por ahí. Fíjate bien, y dice en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de caminar, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, estamos hablando de mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y cuando llega ahí, él tiene toda esta interacción con la mujer, en donde empiezan a hablar de varios temas, pero entonces ella, ya entendiendo un poco que Jesús tenía algo distinto, le empieza a decir, oye, ¿cómo me pides agua? Soy samaritana. Y luego él le dice, pues si tú supieras quién es el que te habla, y etcétera, etcétera, tú me pedirías a mí, y yo te daría agua mía. Ella se fija y dice, pero pues si no tienes ni con qué sacar el agua, ¿cómo pues me dices que me vas a dar agua? Entonces ella le dice, ¿de dónde vas a tener el agua viva? Ella le dice a Jesús, todavía tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. Él nos dio este pozo, ¿tú qué nos vas a dar? Y ahí es donde viene lo impresionante. Cuando la persona empieza a entrar en el ámbito de Dios, porque ella empezó a meterse al ámbito, ella estaba en lo físico diciendo, aquí está el pozo que nos dio nuestro padre Jacob, ahora tú qué tienes para darnos. Entonces Jesús le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y ahí sigue la interacción hasta el punto en el que le dice, entonces ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Jesús le responde, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora está contigo tampoco es tu marido. Señor, me parece que eres profeta. Y Jesús hace todo un estrago en aquella zona, ¿no? Todo empieza con una mujer, porque a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Mi pregunta es, ¿cómo sabía Jesús que ahí a esa hora iba a llegar la mujer? Yo no sé si tú lo estás agarrando, yo no sé si tú lo estás entendiendo, pero cuando Jesús dijo desde allá, desde Judea, desde antes de salir, él dijo, voy a pasar por Samaria, es porque él ya había visto en sus oraciones lo que ocurría. Él había ya entrado en el ámbito espiritual donde él conocía el resultado de esa interacción, donde él ya conocía secretos de la vida de esa mujer, donde él ya conocía y entendía lo que era para esta familia, para esta casa, y ahora la gente empezó a creer, no solamente por lo que ella le dice. La gente empezó a decirle, ya no solamente creemos por tus dichos, sino porque lo hemos visto,
Pero ella inmediatamente fue a gritarle: vengan a ver a un hombre que me ha hecho todo lo que he hecho. ¿No es este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Hay una revelación de la gracia de Dios cuando tú empiezas a entrar en el proceso de la vida, del ámbito y de la digámosle, del tiempo de Dios o del tiempo divino. Cuando entras ahí, tú conoces secretos de las personas, pero no son secretos que vas a usar para sacarle dinero, no son secretos para hacerles, ¿cómo se dice? Para hacerles que ellos te den un beneficio a ti. No, son secretos que tú vas a usar para llevar el reino de Dios a su vida. Entonces salieron, dice, de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le decían al Señor: Señor, come. Y él les decía: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Entonces Jesús se enteró y sabía qué era lo que había en esa casa, en esa mujer. Natanael es otro ejemplo. A Natanael en Juan 1:47, en el mismo libro, pero en el capítulo 1 y los versos 47 en adelante, por ahí, yo quiero leerte lo que dice Juan 1:47. Justamente Jesús, hablándole a Natanael, lo ve después de que Felipe fue a traerlo y a convencerlo de que viniera a conocer a Jesús. Le dice en el verso 47, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces él le dijo: Señor, tú seguramente eres el Rey de Israel, tú eres el Mesías. A donde yo quiero llevarte es esto: Jesús sabía que encontraría allí a una mujer, y en este caso Jesús sabía que Natanael estaba debajo de una higuera, pero ¿cómo conocía sus atributos como persona? ¿Cómo sabía que era un hombre dice, un hombre que no hay engaño, un hombre verdadero, uno de a de veras, pues? Y en el mismo Getsemaní, cuando Jesús estaba orando, él accedió a su futuro, a sus horas siguientes, al día siguiente. Él empezó a ver las atrocidades que se le venían encima. Su corazón, por supuesto, que se incomodó, estaba y conmovido de dolor. Vemos sus palabras, que son palabras de dolor, y él está viviendo, a través de la oración, está viviendo una serie de eventos que pertenecen al futuro suyo, pero en los ojos de Dios, cuando entra en esa dimensión donde eso que Jesús está viendo ya pasó. Hermano, cuando tú logres desatar esto en tu vida, tú vas a empezar a recibir conocimiento, entendimiento de lo futuro, porque vas a entrar en esa zona del tiempo donde lo que no ha ocurrido en nuestra línea de tiempo, en nuestra dimensión temporal, ya ocurrió en la dimensión temporal de Dios. Y Dios te va a abrir esto para que tú lo sepas. Por eso Jesús pudo decir: Padre, que no pase de mí esta copa. Si se puede, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es que Dios te va a revelar cosas de otros, pero también te va a revelar cosas tuyas. Es que Dios te va a hablar el conocimiento sobre los demás, pero también sobre tu vida. Hermano, mi deseo es que la gracia de Dios esté en tu vida y que te bendiga en esta noche, y que puedas entrar y acceder a esa zona de conocimiento y de entendimiento que solamente pertenece al Señor. Que Dios te bendiga.